This call is now being recorded. Ay, buenos días, bienvenidos. Si me escuchan, confirmen ahí, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Creo que rechacé a alguien sin querer. Espero que se vuelva a unir. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. Buenos días. Aquí me confirman que sí se escucha. Gracias. Buenos días. Profe. Buenos días, bienvenidos. Profe. Hola, ¿quién me llama? Yesenia, Dime. le quería decir que Manuel Osmino se va a conectar a la clase porque fue al dentista. Está bien. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Comentario aparte, todos quienes vayan al dentista, asegúrense, bueno, yo también tengo que ir, asegúrense de tomar mucha vitamina C y pues ahí cuidado donde van, porque a veces pues como que la gente alrededor no respeta mucho todo esto del coronavirus. Pero bueno, esperaría yo que ya todos estén, al menos de sus papás, que yo sé, por cuestión de edades, que ya la mayoría debería estar vacunados. Y pues eso. Eso sí, consulten antes a algún infectólogo, algún doctor de confianza, no de esos de unidad de salud, sin demeritar ahí, pero lo que sea de cada quien. Se han dado casos de trombosis en algunas personas vacunadas. Aquí no. Buenos días. Esto es con lo de la vacuna de AstraZeneca. Pero recordemos que como toda vacuna, pues siempre hay uno que otro caso muy esporádico que le da alguna reacción alérgica. No significa que la vacuna sea mala, sea la que sea, sino que son las condiciones de cada quien. Por eso siempre es bueno pues, consultar, ¿ya? Es por cuestión de salud. Así como decían los abuelos, hay que curarse en salud. Pero X. Vamos a ver. Ahí estamos. Buenos días. Quienes se van integrando, confírmenme por favor si se escuchan. ¿Todo bien? ¿Todo correcto ahí? Buenos días. Buenos días. Si se escucha, gracias. Buenos días. Vamos a esperar tantito a que terminen de incorporarse sus compañeros. Buenos días. El tema de hoy sí viene tantito pesado, así que pongamos la mayor atención posible. Como siempre, esto queda grabado, pero bueno, tal cual las últimas semanas no he subido la grabación de la semana pasada. Igual, ahí la vamos a subir en cuanto haya oportunidad. Eso sí, así también anuncio aparte del laboratorio que tenemos, el laboratorio número 1. Recuerden que esto se va a ocultar el día de hoy. O sea, tenían toda la semana, desde ¿qué fecha fue? El 23, que se programó, hasta este día para completar dicho formulario, dicho laboratorio. Ya a partir de hoy a las 12:01 de la medianoche, pues ese formulario, esa actividad va a dejar de estar disponible. Ya no la van a poder ver, tampoco la van a poder entregar. Una pequeña medida de presión para que, bueno, pues seamos más responsables con su tiempo. Todas aquellas personas que efectivamente tuvieron un problema
un problema de Buenos verdad días. comprobable, buenos días, y que puedan justificarlo a dirección, pues van a tener su oportunidad, yo les voy a decir cuándo, para entregar ese laboratorio. Nuevamente, igual va a tener un par de cambios por lógica, pero recordemos que para estas actividades diferidas, ustedes tienen que primero pedirle permiso a dirección, justificar ahí qué es lo que sucedió, tomarle captura a esa conversación. Estamos asumiendo de que todo lo estamos haciendo desde WhatsApp, ¿sí? Entonces le toma captura a esa conversación en WhatsApp y en el formulario, que lo voy a habilitar, yo les voy a decir cuándo, pues ahí tienen que colocar, aparte de la tarea que vayan a realizar, ese formulario, perdón, esa captura de pantalla. Si usted envía la tarea y no coloca esa autorización de dirección, ni caso le voy a hacer, porque el periodo pasado sucedió, al menos en primero, porque con ustedes no hubo esa dinámica, porque todo lo estuvimos haciendo con un tiempo bastante bien programado, pero X. En primeros años hubo 2 personas que no enviaron el permiso. Me enviaron un meme inclusive, o sea, ¿qué rayos? No, nada de memes. O sea, sí me voy a reír, pero también como me río le pongo la mala nota porque no siguió las indicaciones. Así que, por favor, para este periodo, insisto, si hay alguien que por alguna extraña razón o circunstancia de la vida no pudo presentar su actividad, pide el permiso correspondiente y lo envía junto al formulario que voy a habilitar más adelante. Pero esto, insisto, para los que no lo hacen. A tiempo. Ok, ya, lejos de tanta cháchara. Para este día, 30 de abril, fin de mes, iniciamos con tipos de relaciones en bases de datos y la estructura de una base de datos. Esto es sumamente importante para el, ¿cómo que se llama? El funcionamiento adecuado de una base de datos. ¿Por qué? Como todo en la vida, tiene que saber planificarse adecuadamente, porque si no, ya cuando a medio camino, a lo mejor les va a presentar algún error que en este caso, en las bases de datos, difícilmente puede solucionarse y equivale primero a la pérdida de tiempo, segundo, pérdida de mucho dinero, bueno, tanta situación. Dependiendo del sistema que se utilice, puede ser más o menos complejo o hasta cierto punto imposible modificar una base de datos. Entonces, por eso, aquí en este tema es sumamente importante planificar adecuadamente todo lo que requiere hacerse. Toda la información que se necesita, cómo se va a estructurar, cómo se va a recuperar posteriormente, etcétera. ¿Ya? Estos temas que vamos a ver esta semana y la próxima, el 7 de mayo, son puramente conceptuales. Quiero hacer hincapié en eso. Es importante que los conozcamos, no los vamos a desarrollar tanto en la práctica, porque primero recordemos que estamos con la limitante de los programas. Lo ideal, al menos en un entorno educativo, es trabajar con Access, Microsoft Access. Primero, por la facilidad. Segundo, porque es relativamente sencillo. Tercero, pues, en sus casas pueden instalarlo sin ningún problema, quienes tengan computadora, obvio. Pero ahí está el detalle, ahí está la piedra en el zapato. No todos disponemos de computadora en la casa, ¿ya? Y por lógica, no puedo obligarlos a realizar una tarea para la cual no tienen el recurso adecuado. Así que tenemos nuestra alternativa, bases de datos, en una hoja de cálculo, en este caso, Google Spreadsheet, ¿sí? Que todos los teléfonos, sin excepción, pueden correrlo, sin ningún problema. Solamente me notificaron el caso de una persona, no sé de qué grado fue, que Google Meet no le corría, pero eso ya era porque simple y sencillamente su teléfono ya estaba extremadamente desfasado, teléfono, tablet, no sé qué era. Para esos casos siempre es, lo voy a decir de esta forma, es obligatorio que ustedes notifiquen a tiempo para que podamos brindarle una opción oportuna, ¿ya? No le vamos a decir, vaya y compre otro teléfono. O sea, es lo lógico, pero no es correcto, ¿sí? Insisto con esto de la comunicación, porque hay personas que se esperan a último día del periodo
para que quiera que se le solucione sus problemas. La cosa no es así. ¿Ya? Necesitamos una comunicación efectiva. Pero bueno, ya me pasé. Vamos a cerrar esto por acá. Me disculpan que le di F5 aquí a la pantalla, me bugué, todo meco. Ya voy a volver a unirme aquí con esto. Por lo menos tengo ¿cómo que se llama? Aquí mi otro dispositivo para no perder la llamada. Así que espérenme tantito, por favor. No los estoy escuchando ahorita. Quiero ver. Va. ¿Me escuchan? Confirmen, por favor. Lo escuché 2 veces. Sí, se ha escuchado dos veces. Si me oyen, gracias. Va, aquí tengo esto. Hoy sí. Tenía el teléfono activado, mi elemento de emergencia. Bien, aquí viene otra personita un poquito tarde. Igual no se ha perdido de mayor cosa. Permítanme. Ahí estamos. Buenos días. Ahora el teléfono fue el que salió, igual no es problema. Cualquier bug que aparezca, ya sea de video o de audio, por favor notifíquenme ahí por chat o por audio. Ahí no importa que interrumpan, es una emergencia. Y ahí vamos. Ya se me desconfiguró esta cosa. Hoy sí. Nos habíamos quedado la semana pasada en la diferencia, más bien el concepto entre las bases de datos relacionales, las no relacionales, que tradicionalmente se les conoce como SQL o no SQL. No SQL, como quieran ahí establecerlo, permítanme. Ahí estamos. Lo que vamos a definir este día es primero la estructura y su representación adecuada. Hay situaciones que dependen muy fuertemente del tipo, el programa que vamos a utilizar. Si va a utilizar Access, si va a utilizar Postgre, si va a utilizar MySQL, etcétera. Tanto programa que existe para base de datos. Pero hay otros aspectos que no dependen de ese parámetro del programa que va a utilizar, sino que son más que todo una estructura lógica con la cual usted va a definir cómo va a funcionar su base de datos. Y para ello tenemos los 4 pasos más básicos, lo que casi todo libro le recomienda, todos los autores ahí concuerdan en esta situación. Puede cambiarle uno que otro nombre, pero en esencia es lo mismo. Primero, definir las necesidades, el análisis de un problema. Bueno, ya me estoy hablando. De un problema ahí para solucionar. Segundo, realizar un esquema conceptual. Aquí no nos vayamos a confundir con el tradicional esquema de llaves, el mapa conceptual que hacemos para las diferentes materias. Aquí ya está más especializado, más enfocado en el método, en cómo se va a estructurar dicha base de datos. Segundo, el esquema lógico, que es simplemente una traducción de este esquema conceptual, una forma en la cual usted puso de manera gráfica la intención de la base de datos, y aquí lo está traduciendo de una forma más apegada al programa que va a utilizar. Por último, el esquema físico, que dicho en una forma directa, sencilla, macarrónica, es la tabla en la cual usted va a introducir sus datos.
Ahí estamos. ¿Cómo vamos a definir las necesidades? Primero, definir la tarea que nuestra base de datos va a realizar. ¿Cuál es mi objetivo final? Por ejemplo, el clásico para una biblioteca, la base de datos de una biblioteca, ¿qué es lo que quiero almacenar? Toda la información relacionada con los autores, los títulos, ¿cómo que se llama? Cantidad de libros disponibles, en qué estantería se encuentra, etcétera, ¿ya? Para el ejemplo 2 de las, por ejemplo, los listados de alumnos que necesitamos conocer. Primero, sus nombres, el NIE, el número de identificación estudiantil, ¿cómo que se llama? ¿Qué otra información se le pide a ustedes? Nombre de sus padres, los responsables, teléfono, su dirección, etcétera. Y el récord de sus notas, por lógica. Enumerar los datos que se desean almacenar. Hay ¿cómo que se llama? Un parámetro que se llama redundancia, ¿ya? Dependiendo la forma en la cual usted estructure su base de datos, así se va a permitir o no que ciertos datos se repitan, ¿ya? Cuando creamos nuestras diferentes tablas, podemos decir, vaya, para este alumno puede haber uno o varios responsables. Entonces, dependiendo el formulario que usted elabore, así va a aparecer alumno 1, responsable, tal y tal y tal. O en otro listado, donde solo están los responsables, aparece su papá, su mamá, su tío. Y, perdón, para esos 3 registros, ojo aquí con los puntos clave, para esos 3 registros, su papá, su mamá, su tío, aparece el mismo nombre, el suyo, que está asociado a ese dato. Ya recordemos que un registro, ya en la jerga de base de datos, es literalmente una fila en la cual está almacenado toda la información. Me dice acá, se esboza la forma en la que los datos van a interactuar entre sí. Vuelvo al mismo ejemplo. Yo tengo mi base de datos, está en una tabla, su información primaria, su nombre completo, el grado en el que está estudiando y las materias que está cursando. Siguiente tabla, puede aparecer, por ejemplo, matemáticas primer año. Van a aparecer los nombres de todos los alumnos y sus diferentes notas a lo largo del año. Va a aparecer otra lista con los nombres de los estudiantes otra vez, sus notas y así sucesivamente. Entonces, yo lo que quiero al finalizar cada periodo es, dado el nombre de un solo estudiante, que me arroje los resultados de todas las diferentes tablas. La tabla de matemáticas, la tabla de ciencias, la tabla de habilidad laboral, la tabla de ¿cómo se llama esta cosa? De lenguaje, etcétera. Todas las materias que van ahí cursando. Por último, especifica la interacción de los usuarios con la base de datos. Esto es importantísimo. Con bases de datos profesionales, no es solamente introducir los datos, hacer la consulta y ahí murió. No. Siempre se va a establecer diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, vuelvo al caso de nosotros, colegio. En el top de usuarios estaría el administrador, estaría Silvita, que es quien, ¿cómo que se llama? Quien ingresa toda esa información al sistema para hacer sus reportes de notas, etcétera, etcétera. También está Profe Alegría, etcétera, etcétera. Debajo están todos los diferentes profesores que solamente alimentan con la información de cada uno de ustedes, de la materia que imparten, ¿ya? Y en bases de datos ya más complejas, se elabora también una interfaz de usuario. El administrador va a poder ver todo esto, los diferentes usuarios normales van a poder ver esta y esta parte nada más, y así sucesivamente. Esto es más que todo cuestiones de programación, pero es importante siempre definir el nivel de acceso que va a tener cada uno de estos usuarios. Siguiente paso, el esquema conceptual. ¿Qué es? Es una descripción, me dice aquí, en alto nivel del contenido de la información a usar. ¿A qué se refiere con esto de alto nivel? Cuando veíamos la historia de la informática, en una de las diferentes generaciones, ustedes sabrán cuál, porque ya lo estudiaron, se establecía que se desarrollaron lenguajes de bajo y alto nivel. Es exactamente lo mismo acá. ¿A qué se refiere con eso de bajo y alto nivel? Cuando decimos alto nivel, es porque la concreción del lenguaje es más entendible para las personas. Es como que estamos platicando con la máquina, o en este caso con la base de datos, ¿ya? Es fácilmente entendible hasta por personas que no tienen ni idea de computación, ¿ya? En cambio,
algo de bajo nivel, más que todo en este mundo de programación y de bases de datos, se refiere al uso de códigos preestablecidos. Cuando programamos en bajo nivel, utilizamos código binario, código assembler, el código de máquina, ¿ya? Y similares. Cuando programamos en alto nivel, no utilizamos ceros y unos solamente, sino que ya podemos colocar palabras más coloquiales. Solo que, eso sí, recordemos que es en inglés. Toda la programación es en inglés. Hasta los chinos programan en inglés. Pero X, es más fácil entendible. Usted lee ahí en la programación, en este caso lo de la base de datos, sumar columna 1 más columna 2. Y ya, de un solo. O imprimir formulario 1, columnas 4 a las 7. De un solo. Y usted sabe perfectamente qué es lo que va a obtener en esa consulta, ¿sí? Punto muy importante. Es independiente del SGDB. Ahí el que quiera ganarse el puntito de participación, póngame ya en este momento qué significan esas siglas, independiente del SGDB que se use, ¿sí? No importa si usted utiliza Postgre, no importa si usted utiliza MariaDB, no importa si usted utiliza, qué sé yo, MySQL, el esquema conceptual es válido para cualquiera de esos sistemas, ¿sí? Representa el objetivo buscado de forma gráfica. Volvemos a esta situación de los organizadores gráficos. Cuando yo les pido, elabore un esquema de tal y tal cosa, precisamente aquí es donde se evidencia esa concreción de, bueno, de la información que estamos realizando. Hay que saber estructurarlo, ¿ya? Especialmente acá en las bases de datos, no puede darse el lujo, y de hecho está prohibidísimo que repita datos innecesarios. ¿Por qué? Porque si eso se da, aquí me puso Edward, sistema de gestión de bases de datos, muy bien, te tardaste mucho en buscarlo, pero ahí te lo ganaste. Les decía que no pueden estar repitiendo datos, ¿sí? Ya me bugué por estar viendo el chat. Ya me perdí, pero bueno. Tenerlo de una forma gráfica les ayuda a, de un solo vistazo, saber cuál es el objetivo de esta base de datos, cómo se relaciona cada entidad, palabra clave, con las demás, cuál es la relación que tienen, sus diferentes atributos, etc. La manera más sencilla, digamos, y la más popular, es el modelo entidad-relación de Peter Chen. Esto híjole, desde el 76 no ha cambiado mucho. Si al caso, ya me estoy jugando. Perdón. Si al caso, solo se le han agregado diferentes características, pero en esencia la estructura es exactamente la misma. El modelo que presentó Chen, allá en el 76, solamente utilizaba, quiero ver, entidad, relación, atributo, clave, 4 o 5 figuras. Es como un flujograma el que usted va creando para representar esa base de datos, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, en este esquema conceptual de esta base de datos, representamos la relación entre profesores, el departamento y el curso que dan, o la materia, como quieran llamarlo. Tenemos diferentes números acá, un número, una letra, un número, que me definen la relación, el tipo de relación que hay. Ya un poquito más adelante vamos a ver eso. Las relaciones 1 a 1, relación 1 a muchos y relación muchos a muchos, ¿sí? Pero analizando esto que tenemos en pantalla, quiero ver ahí, si lo alcanzan a ver bien, al menos en mi teléfono se ve nítido. Si alguien ahí tiene problemas, me avisa por el chat. Tenemos estos rectángulos que representan las diferentes entidades. Para cada profesor, ¿qué características tenemos? Estos óvalos. El ID del profesor, su código, su número. El ID del departamento al cual pertenece, su nombre completo, su dirección y su teléfono, ¿sí? Datos únicos. Luego acá, este rombo representa la relación entre el profesor y el departamento al cual pertenece. Del departamento, ¿qué características podemos, o qué atributos, ahí la palabra más adecuada, qué atributos tiene el departamento? Su director designado, bueno, acá tenemos 2 directores, tiene su descripción y tiene el ID, el código del departamento. Ya un poquito más arriba tenemos la relación entre profesores y
sus cursos, materias que den y sus características. El curso, el ID del curso, el código, el ID del profesor, el nombre del curso y la descripción. Perdón. Casi no se ve en pantalla, pero aquí hay una muy pequeña característica que si alguien se fija, igual se va a ganar el punto de participación. El primero ya se lo ganó Edward. Aparte de este número y letra que está cerca de las relaciones, hay una característica que quiero que noten. ¿Quién me la puede encontrar? Dígame qué es. Ya describí todo excepto eso. Póngalo ahí en el chat o levante la manito para darle la palabra. A ver. No, profe. Quiero ver, ¿alguien habló? ¿Mauricio? ¿Sí? Pues no, departamento o algo así. No. No. El algo así no existe. Díganme eso, sin dudas. A ver. No, todavía no. Va, espérenme. Voy a tratar de hacerlo un poquitito más grande. Voy a acercar este. A ver, ¿qué característica aquí no he explicado? Es un pequeño detallito. Minúsculo, pero muy importante. A ver. Es más, son tres. Y los tres están en pantalla, curiosamente. ¿Sí se alcanzan a ver? No me digan que no alcanzan a ver esos detalles. A los soldados, cuando les dan entrenamiento de campo, una de tantas cosas que le dicen es que tienen que estar 100% atentos a su entorno. No importa que estén comiendo, no importa que estén en el baño. Todos los 5 sentidos bien puestos alrededor. ¿Ya? Y aquí les digo lo mismo. 5 sentidos, figurativamente, en esta imagen. Que no he explicado. Es un muy minúsculo detalle, ¿sí? Pero es importantísimo para las bases de datos. Es una de las características más importantes. Me pone aquí, Cristian, ID está subrayado. Excelente. Eso que está subrayado, ¿sí? Ya te ganaste ahí tu punto, Cristian. Curso ID. Profesor ID. Departamento ID. ¿Por qué ese ID de todas las demás características está subrayado? ¿Y qué significa ese subrayado? Para este modelo de, ¿cómo es que se llama? Este modelo conceptual de bases de datos, cuando usted subraya una de estas características, está indicando que dicha característica es algo llamado llave o clave, como quiera ponerle, clave primaria. Es cuando estábamos hablando al inicio de las bases de datos, había un dato que es imposible y prohibido que se repita. ¿Por qué? Porque con ese dato puede encontrar cualquier registro, con ese lo identifica automáticamente. Y para el caso, puede que 2 profesores se llamen Pedro, puede que compartan incluso el primer apellido, Pedro Pérez, pero en el muy extraño caso de que compartan 2 nombres y 2 apellidos, ¿con qué los voy a identificar? Precisamente con esto, con el número, con el ID, con la clave primaria. De igual forma, con el nombre de curso, de igual forma, con el código del departamento y así sucesivamente, ¿ya? En bases de datos más avanzadas hay algo que se llama claves foráneas, que dicho de una forma bien macarrónica, bien sencilla, es la combinación de 2 claves primarias en tablas combinadas, ¿ya? Pero para lo que nosotros necesitamos, con una clave primaria, basta y sobra, ¿sí? Siempre y cuando usted respete este detalle en estos modelos conceptuales, perfectamente va a poder identificar un registro, ¿ya? Vamos a ver. Ahí estamos. Aquí, nuevamente, los diferentes elementos de un esquema conceptual, en este caso. Las entidades, los diferentes elementos que queremos representar con rectángulos. La relación entre ellos con un rombo. Los atributos
Bueno, aquí, esto, parte de los cambios que les digo, esta imagen salió de un libro del 84, si mal no recuerdo, ¿sí? Porque el original para los atributos solo es el rombo, así como en la imagen anterior, ¿ya? La representación más sencilla, Billy Silvestre. Aquí ya hace la diferencia entre el identificador, nuestra clave primaria, ¿ya? Atributo compuesto, jerarquía de generalización, etcétera, etcétera. Pero nosotros, para los ejercicios que vamos a realizar poquito más adelante, con los tres básicos suficiente, entidad, relación y atributo. Y para el atributo clave, para la llave primaria, simplemente lo subrayamos. Esa va a ser la convención. Acuérdense bien. Siguiente paso, tercer paso en el diseño de una base de datos, el esquema lógico. Aquí se le conoce como modelo relacional. ¿Qué es, en esencia? La transformación del modelo conceptual en forma de tablas, estableciendo las relaciones entre las entidades, lo que anteriormente teníamos como rayitas, vaya, este va para acá, este va para este otro lado, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a definir como una tabla. Ya empieza a tomar la forma de lo que vamos a ver en el programa directamente. Y aquí sí, cuidado, perdón, esto depende de el sistema de bases de datos que usted va a utilizar. Si usted utiliza, qué sé yo, Postgre, su esquema lógico va a ser completamente diferente al de MariaDB, por ejemplo. Y ese a su vez es incompatible con el de MySQL, ¿sí? Cada uno de esos programas tiene sus directrices para crear el esquema lógico, ¿ya? Las diferentes tablas que se van armando siempre van a responder a las relaciones que hay entre los datos. Si es relación uno a uno, uno a muchos o mucho a muchos, ¿sí? ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, cuando hacemos el análisis, un profesor, diferentes cursos, un departamento, diferentes profesores, un profesor, un departamento, etcétera, y así sucesivamente. Esto ya un poquitito más adelante en las diapositivas lo vamos a analizar también. Por lo general tienen esta forma, ¿ya? Usted elabora las diferentes tablas con sus diferentes atributos y unas líneas que conectan las, ¿cómo que se llama? Las características relacionadas entre sí. Estos se parecen, si recuerdan, en las diapositivas anteriores, las que vimos la semana pasada, a la vista entidad-relación, ¿ya? Recordamos. Y tenemos también la vista de datos. Entonces, lo que nosotros necesitamos para ya empezar a crear en el programa nuestras bases de datos es la vista entidad-relación. Aquí no se me vayan a confundir que esto es cuestión solamente de nombres, de convenciones. Esto es ya dentro del programa. Vista de datos, vista de entidad-relación, cuando usted lo está modificando, Access, Postgre, etcétera, etcétera. Pero a nivel de diseño, a esto que tenemos a la derecha no se le llama vista entidad-relación, se le llama esquema lógico. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Ahí estamos. Bien. Último paso, el esquema físico. Establece cómo se van a almacenar los datos. Recordemos otra vez la diapositiva que les acabo de enseñar, la vista de datos, ¿sí? Aquí es cuando nosotros ya empezamos a trabajar directamente con el programa. Hay que tener cuidado con el tipo de dato que vamos a utilizar. Recordemos, la semana pasada hablábamos de tipos de dato numérico, los llamados integer o enteros, los reales, etcétera, y así sucesivamente. Tipos de datos, por ejemplo, las cadenas de texto largo, texto corto, etcétera, etcétera. Todas esas características las vamos a empezar a definir acá ya directamente en el programa, ¿sí? Luego, las características acá dependen fuertemente del sistema de bases de datos. Lo que usted puede crear, por ejemplo, en Access no va a ser igual a MySQL. Esto ya es una cantaleta repetitiva, ¿sí?
Cuando usted, por ejemplo, y esto es ya experiencia propia, creo que fue en el 2012, que me llamaron para una entrevista de trabajo y lo primero que me preguntaron, ¿usted puede crear bases de datos? Sí. ¿En qué programa? Ups. Personalmente, yo he trabajado con Access. Ya, ahí es donde me desenvuelvo. Pero lo que en esa empresa me estaban pidiendo era administrar una base de datos en Postgre. ¿Ya? Y como de un programa a otro la curva de aprendizaje puede ser exageradamente alta, pues ahí sí hubo un pequeño inconveniente, pues me dijeron, nosotros le llamamos, ni modo. Así que esto sí es importante saber, aparte de todos los pasos anteriores, cómo diseñarlo acá, este esquema físico. Y más que todo, las bases de datos, híjole, un programador de base de datos le pagan bastante. Al menos en ese entonces, cuando a mí me iban a contratar, solo para estar administrando eso, me iban a pagar, ¿cuánto era? Creo que 650 más prestaciones, solo por eso. El problema es que es una responsabilidad bastante grande y cualquier detalle, por ejemplo, en el inventario, ¿a quién se lo van a cobrar? ¿Con quién se van a desquitar? Con el administrador de base de datos, ¿ya? Así que tiene que saber muy bien lo que está haciendo, tiene que poner sus 5 sentidos en el trabajo. Siguiendo aquí con ya toda esta teoría, toda esta pajística, los tipos de relaciones que tenemos en las bases de datos. Bueno, antes de proseguir, ¿hasta ahorita hay alguna consulta? ¿Se ha comprendido toda esta perorata? ¿Estamos claros hasta el momento? Pónganlo ahí en el chat o levante la manito. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Me ponen ahí en el chat. A ver los demás. Todo nice. Ok. Antes que pase otra cosa, permítanme. Ya saben la dinámica. En el chat coloquen presente en mayúscula y nada más. El que ponga otra cosa que no sea presente, pues, ahí nos lo clavamos con la nota. Bueno. Luego de definir los pasos más importantes para diseñar nuestras bases de datos, pues hay que saber cómo se relacionan, ya cuáles son esos tipos y cómo lo vamos a definir, si es uno a uno, si es uno a muchos o si es muchos a muchos, ¿ya? Es cuestión de ponerle un poquito de lógica y de sentido común a este proceso. Porque si usted dice, para mí lleva este tipo de relación, pero en realidad no es, pues ahí va el descontón, y ahí la empresa prescinde sería, ¿cómo se conjuga ese verbo? Prescinde, y le dan su carta rosado, etcétera, el despido. Y bueno, ¿cómo vamos a saber si una relación es uno a uno o todo lo demás? Necesitamos primero aprendernos estos conceptos básicos: clave primaria, cardinalidad, ¿qué otro? Entidad y relaciones. Clave primaria, ya lo habíamos definido, es el campo o combinación de campos, en el caso de una clave foránea, únicos que identifican a cada registro. Para el caso de ustedes, nuevamente, no me voy a cansar de repetir ese ejemplo porque es el más básico. Para el caso de los estudiantes, ¿cuál es su clave primaria? Con el que ni aquí ni en China los van a confundir. Su número de identificación estudiantil, el NIE. Aunque haya otra personita que se llame exactamente igual que usted y curiosamente vaya en el mismo grado, pues ahí los vamos a identificar con el NIE, sin ningún problema. Cardinalidad, ¿qué es esto? Atención, número de entidades con las que otra entidad se puede relacionar. Ejemplo chabacano y feo. Por ejemplo, María. ¿Cuántos novios puede tener? Híjole, tuvo un montón en solo un año. Anda cambiando de novios, etcétera, etcétera. Bueno,
Ahí es una cardinalidad de uno a muchos. Digamos, por ejemplo, Pepe. Pepe, como es un hombre fiel y todo, atento, etcétera, etcétera, conoció a, qué sé yo, a Juana, y Juana también es fiel y todo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen una cardinalidad, una relación uno a uno, ¿ya? Otro tipo de cardinalidad, muchos a muchos. Ya se imaginarán cómo va el asunto, pero así con un ejemplo feo, pero considero que ya todos entendimos. ¿A qué se refiere esto de cardinalidad? Siguiente, entidad, unidad de base de datos que contiene información. Muy importante, posee atributos. Para las listas, para las tablas, digamos, de que se llame estudiantes, ¿qué atributos podemos asignarle? Bueno, primero su clave primaria, el NIE. Segundo, nombre. Tercero, si queremos ser más específicos, los apellidos. Cuarta, ¿cómo que se llama? Cuarto atributo que podríamos colocarle, qué sé yo, el grado que está estudiando, etcétera. Tanta situación. Otra entidad siempre relacionado con esto de ustedes, los estudiantes, podría ser, ya tenemos la tabla estudiantes, podemos tener la tabla grado, ¿sí? ¿Cuál serían sus diferentes atributos? Los nombres de los estudiantes, las materias que va a cursar, profesores que atienden, etcétera. Relación, otro término. Aquí, palabra clave, si por alguna razón les pido en el examen o en el laboratorio, defíname relación, usted no me va a poner, es que se relacionan. Quitémonos esa costumbre, por favor. No podemos definir un término utilizando ese mismo término, ¿ya? Quitémonos ese error. Usemos aquí un sinónimo. Asociaciones, me dice acá, entre tablas para recuperar datos mediante una consulta. Aquí hay que hacer ¿cómo es que se llama? La diferencia entre relación y cardinalidad, porque la cardinalidad es la relación, ¿ya?, entre entidades, pero la relación directamente es entre tablas, ¿ya? Ese es el punto de inflexión. Uno es solo para un pedacito y otro es para la caja entera. Ya con la cardinalidad, esto me dice, se analiza en el modelo conceptual, estableciendo la relación entre cada entidad. Y aquí es donde vamos ya directamente con esta forma de análisis. Tenemos los tres tipos de relación de cardinalidad. Cardinalidad uno a uno, cardinalidad uno a muchos y cardinalidad muchos a muchos. La uno a uno, cuando un registro de una tabla se asocia solamente, dice acá, a otro registro, ¿ya? Madre Santa. Vuelve, les decía, el ejemplo de los estudiantes. Tenemos acá dos tablas diferentes con sus diferentes atributos. El ID del estudiante, que al menos en esta forma, ¿sí?, en esta estructura física, el ID es mi clave primaria, ¿ya? Y tengo también otros datos, los apellidos, los nombres, etcétera. Para la otra tabla, la información de contacto, ¿cuál es mi clave primaria? El ID del estudiante. Entonces, la relación uno a uno es precisamente con ese dato, con ese, con esa entrada. ¿Cómo vamos a descifrar si este dato, estas entidades se relacionan de esa forma? Me dice acá, el ejemplo, si tuviésemos una entidad con distintos chasis, o sea, la carcasa del carro, y otra con matrículas, debemos determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula, y cada matrícula, un chasis, nada más. Para los que tienen carros, saben perfectamente a qué se refiere. Si le hacen ahí un retén y ven que el número de chasis no concuerda con el de la matrícula, con el de su tarjeta, para changallo y ahí su buena multa. Entonces, ese es el análisis. Cada chasis tiene una matrícula y viceversa. Cada matrícula solo tiene asignado un número de chasis. Otro ejemplo, así bien, qué sé yo, chabacán. Bueno, el número de DUI.
Usted va tranquilamente al DUI Centro, obtiene su carnet y el número que lo acredita. Ese número es irrepetible para esta persona que se llama fulano de tal, que tiene esta y estas características. Y esta persona que se llama fulano de tal solamente va a tener asignado un número de DUI, ¿ya? Es cuando no puede haber dualidad en cuestión de datos. La relación uno a muchos, 1 a n. Cuando un registro se asocia a través de varios registros de otra tabla. El clásico, cuando tenemos nuestra tabla de clientes, su ID es con el que lo identificamos, nuestra clave primaria. Y, por ejemplo, esa clave primaria se va a repetir en muchas facturas, porque a lo mejor es un cliente frecuente y nos está comprando a cada rato, ¿ya? Entonces, ese dato, ese registro, se repite sin ningún problema, porque mantiene ese ID. Quiero que recordemos ese punto y esa excepción. Cuando yo les digo, un registro no puede repetirse, ¿cuál es la condición? Siempre y cuando ese ID, esa clave primaria, no se duplique, a menos que esté en una relación 1 a muchos, ¿ya? Y acuérdense de este ejemplo. Nuevamente, el ejemplo del taller. Aquí, cada trabajador puede tener diferentes cargos. Tenemos, del lado izquierdo, nuestra entidad empleados en el taller y la entidad cargo del empleado, ¿ya? Cada empleado puede ser, qué sé yo, puede ser el mecánico, el que pinta, por ejemplo, puede ser también el que, ¿cómo es que se dice eso? Que repara los golpes, no recuerdo cómo se llama ese proceso, enderezado. Pero el cargo ese específico solo es asignado a un empleado, ¿ya? En mi taller, el que endereza es Juan. En mi taller, el que hace qué sé yo, el trabajo de torno es Pedro, y así sucesivamente. Pero insisto, Pedro tiene 2 cargos, el del torno y el de la limpieza, el chalán. Y Juan es el de pintura y el de enderezado, y así sucesivamente. Este es el punto de la relación 1 a varios. Necesito agua. Relación muchos a muchos. Cuidado acá. Cuando varios registros de una tabla, me dicen, se asocia a varios registros de otras tablas. Aquí es donde interviene el concepto de clave foránea, ¿ya? Esta última relación, si les aparece en el examen, nomás va a salir como mención en opción múltiple, ya para conocer su concepto. Porque este concepto de clave foránea nada más se utiliza en bases de datos de gran tamaño. Ya nosotros para los ejercicios no lo vamos a utilizar, pero siempre es necesario que conozcamos su concepto. Tengo acá 3 tablas, estudiantes, matrícula y clases. En la tabla estudiantes, ¿cuál es mi clave primaria? El ID. En la tabla de clases, ¿cuál es mi clave principal? El ID de la clase. Entonces aquí el objetivo de mi clave foránea es combinar esas 2 claves para poder identificarlo en ambas tablas directamente. Aquí es donde se llama una tabla de unión, donde se combinan todos los puntos clave de cada una de estas tablas, ¿ya? Ya con el ejemplo de nuestro taller, tenemos varios coches. Tengo 5 coches en espera de ser reparados. Aquí puedo meter a todos los mecánicos que sean necesarios. Perdón. Y varios empleados pueden atender un mismo coche, ¿ya? Entre todos se ayudan. Ese es el punto o la forma clave de esto de las relaciones muchos a muchos. Puede parecer un poquito confuso, pero insisto, solo es necesario que se aprendan la palabra clave de cada uno de ellos, ¿sí? O, bueno, un recurso mnemotécnico, recordemos, una forma de cambiar el contenido para que sea más fácilmente recordable. En mi caso, fue el ejemplo chabacán que les puse al inicio, ¿ya? María anda con varios, Pedro es fiel y anda solo con Juana, que también es fiel, y así sucesivamente. Así lo voy asociando. Ustedes pueden encontrar su recurso mnemotécnico que se adapte mejor a cada uno, ¿ya? ¿Hasta ahorita hay alguna consulta?
¿Estamos claros con esto? Relaciones, cardinalidad, etcétera. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno. Entonces, esta sesión es más puramente teórica. Permítanme. Aquí está. Sí, estos son conceptos que ustedes tienen que aprenderse, nomás por conocimiento general. Y ya poquito más adelante se van a ir aplicando. Ya esto de base de datos es un tema bastante extenso y como son aplicaciones muy concretas, debido a la situación en la que estamos, tampoco podemos abarcarlas todas. ¿Ya? Por eso, insisto, y como última vez, si hay alguna consulta, este es el momento adecuado para hacerlo. ¿Estamos claros? Pueden ponerlo ahí en el chat o levantar la manito. ¿No? Ok. Tarea para esta media hora que nos queda. Fíjense bien. Les voy a publicar en este momento una actividad en las diferentes aulas virtuales. Ustedes me van a realizar en una página de papel bond, bien membretado. Ya saben cómo es esto del membrete. Me van a realizar un esquema de llaves, el tradicional, en el cual me expliquen solamente, fíjense bien, la palabra clave de cada uno de estos conceptos que acabamos de ver. ¿Cuáles son? Las relaciones, cardinalidad, entidades y los pasos para la representación y creación de una base de datos. Esto me lo van a entregar hoy, a más tardar a las 12:15, a la hora que termina la clase. Si pasan las 12:15 y usted no lo ha entregado, ya se quedó sin ese punto de participación. Esto va a ser parte de la evaluación de quiero ver, ¿cuándo cae? Del 7 de mayo. ¿Sí? Así que, hasta aquí nos quedamos. Profe, perdone. ¿Alguna consulta? Hola. No, ¿Qué se cayó? logré anotar todo. Era la palabra clave de relación. La palabra clave, sí. Normalmente, ustedes me escriben el concepto así en unas 5 o 10 palabras, pero yo solamente quiero la palabra clave, ¿sí? 2 palabritas a lo mucho, o 3 exagerando. Pero eso me garantiza con solo una palabra que ustedes han comprendido ese pequeño concepto. Me explico. Si les digo relación 1 a 1, palabra clave, tal cosa. Relación 1 a muchos, palabra clave, tal otra. Y así en ese proceso. ¿Estamos bien ahí, Daniela? No, profe, perdón, yo no entendí muy bien, es que está muy mal el internet. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Yo, Gabriel Alas. Va, espérese, Gabriel. Vamos en orden, vamos en orden. Como no vi levantada tu manito ahí. Va, Es primero. que no sale. Qué raro. Bueno, te tengo en espera entonces, Gabriel. Primero, Daniela. ¿Estamos claros ahí, Daniela? Sí, pero eran relaciones. Las relaciones, tipos de relaciones. Okay, los Va, tipos. lo vuelvo a poner aquí. Por favor. Espérenme tantito. ¿Dónde está la pizarra? Madre. Ya se bugueó. Ahí estamos. Los pasos para crear una base de datos. Los conceptos. Uy. ¿Cuáles conceptos? Cardinalidad, entidad, relación y quiero ver, ¿cuál era? Qué pena. Está aquí. Y bueno, clave primaria, pero ese más. Qué letra más fea. Clave primaria. Por último, los tipos de relaciones. La relación 1 a 1,
la relación uno a muchos, así, aquí se le pone n generalmente, y la relación muchos a muchos. ¿Sí? Va, quien no lo copió, ahí lo tiene en pantalla. Vi que alguien tenía la mano ahí también levantada. ¿Quién era? ¿Todo claro? ¿Todo nice? Bueno, Gabriela, tú estabas en espera. Sí, profe. Es que le dije que, como dijo el de la tarea, es que no le entendí muy bien. Esquema de llaves sobre esto que tienen en pantalla. Solamente palabrita clave. No quiero ver el gran texto. ¿Sí? ¿Hoy sí, Gabriela? Bien. ¿Quién más había levantado la manito? ¿No lo alcancé a ver? Yo, Sí, profe, profe, es que Va, quería espérenme, saber si... espérenme. Aquí estoy viendo la manito de Astrid y de Adriana. Primero Astrid. Tenía una duda, ¿a dónde se lo mando? Va, eso lo van a mandar en el formulario que les voy a poner ahorita. ¿Ya? No se me sofoquen. Vaya, Sí, vaya. primero lo hacen y me lo envían. No se van a pasar de las... Les voy a dar un poquito más de tiempo. Las 2:30. ¿Sí? Hasta las 2:30 tienen para mandarlo. La fotografía, la hoja bien membretada, ¿ya? Y las palabras clave. Una sola hoja. No me vayan a hacer ahí el gran testamento. ¿Estamos, Astrid? Sí, Vaya. Adriana. Ajá, Adriana, ¿qué pasó ahí la pregunta? Bueno. Madre, ¿a quién se le bugueó el micrófono? Se ve el marciano. Bueno. Quiero ver, me pone aquí Daniela Carolina, con palabra clave se refiere a lo más importante y resumido. Es el resumen más chiquito del mundo, ¿sí? Si yo les dije en un texto, las manzanas son el fruto de la tierra más sabroso que puedes encontrar, ustedes me van a poner, las manzanas son ricas, ¿ya? En esa forma lo quiero, lo más concreto y directo posible. Porque eso, insisto, me va a garantizar que lo comprendieron. Fácil, sencillo. Vaya, nos quedamos hasta acá entonces, recordemos, tienen hasta las 12:30 para enviar ese esquema. Está corto, tienen que hacerlo directo, no tienen por qué estar buscando la tan atajada de información. Directo al grano. Pasen una feliz tarde, nos vemos, provecho ahí y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Oye, Hasta profe, la próxima, feliz día. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima, nos vemos. Bye, Profe. nos vemos. ¿Quién me llama? Yo, Gabriela Alas. A ver. Yo quiero hacerle una pregunta, pero quiero que se vayan todos algo muy personal. De acuerdo. Vale. Que ni hubieras dicho, te hubieras esperado de un solo porque lo más probable es que se quede alguien esperando. Ay, bueno, eso sí. Es algo Sí, malo, dice. o mejor me lo pasas al WhatsApp, ahí como sea. ¿Ya? Mejor en WhatsApp. Ah, está bien. Ok. Vale. Adiós, profe. Nos vemos entonces. Adiós, profe. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aprovecho a todos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, feliz tarde. Nos vemos. Hasta la próxima.